Muchas gracias. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. ¿Cómo les va? Gracias por esos aplausos tan espontáneos. Hoy es martes 13 de noviembre. Estamos saliendo en vivo y en directo. 9 en punto de la noche aquí en Miami. Ha venido un gran invitado, ha venido desde Honduras. Don Luis Zelaya, candidato presidencial el año pasado, presidente del Partido Liberal. Un gran invitado, Luis Zelaya, ex candidato presidencial, un político prominente de Honduras, que nos va a contar toda la verdad sobre la caravana migratoria o las caravanas migratorias centroamericanas, que se originaron, la primera de ellas, hace más de un mes ya. Se va cumpliendo un mes en San Pedro de Sula, Honduras. No se pierdan a Luis Zelaya. Por cierto, el programa de hoy va dedicado con mucho cariño a una pareja que nos ve en Rhode Island, Cecilia Lynch y Jack, que están cumpliendo aniversario matrimonial. Gracias por vernos allá lejos. Bueno, estoy consternado porque el caso Odebrecht, empresa brasileña que pagaba sobornos millonarios a cambio de obras públicas en toda América, se ha cobrado 2 vidas en Colombia, en los últimos días. Fíjense, un testigo clave de la corrupción de Odebrecht en Colombia, llamado Jorge Enrique Pizano. Él había sido auditor de una de las más importantes obras que contrató Odebrecht en Colombia, la Ruta del Sol 1 y la Ruta del Sol 2. Este señor, que está muerto desde el jueves pasado, apareció muerto extrañamente en su finca a 40 kilómetros de Bogotá, Subachoque, Cundinamarca. Este señor, Jorge Enrique Pizano, testigo clave de la corrupción de Odebrecht en Colombia, el jueves pasado aparece muerto en su finca. Dicen rápidamente que se trata de un infarto y que además tenía cáncer linfático. Pero él, antes de morir, y ahora se presume que fue envenenado con cianuro, y les voy a contar después por qué, porque se encuentra el cianuro en el despacho donde aparece muerto. Antes de morir, este testigo clave, auditor de la Ruta del Sol 1 y 2, de las coimas millonarias de Odebrecht en Colombia, que además financió las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, este señor, que se sabe acechado, amenazado, deja una entrevista grabada. En esa entrevista, él propala una grabación secreta que le hizo al fiscal de Colombia, al fiscal Néstor Martínez. Deja la entrevista grabada con instrucciones de que la entrevista se difunda en la televisión, se ha difundido anoche por Noticias 1, para que se sepa la verdad de la corrupción de Odebrecht. Una verdad que los poderosos querían encubrir. Los poderosos, ¿no? Odebrecht financió las 2 campañas presidenciales de Santos. Para ser justos, también la de Oscar Iván Zuluaga en 2014. Para ser justos, ¿no? De manera que este es un fragmento de la grabación de la entrevista que deja el finado Jorge Enrique Pizano, en vísperas de su muerte y con instrucciones de que se propalase por la televisión nacional. La ha exhibido ayer Noticias 1 de Colombia. Y es que en esa obra pública millonaria de decenas de millones de dólares, la Ruta del Sol 1 y 2, el socio mayoritario era Odebrecht y el minoritario una de las empresas del banquero Sarmiento, uno de los hombres más ricos de Colombia. Pequeño detalle, en aquel momento el actual fiscal Néstor Humberto Martínez no era fiscal y era abogado del grupo Aval que pertenecía al consorcio, que era parte de la Ruta del Sol. El auditor, ahora muerto desde el jueves, dijeron que era un infarto, y ya sabemos que casi con toda certeza que no fue un infarto, que fue envenenado con cianuro. Este señor Pizano, que apareció ahí hablando, graba a su amigo o ex amigo, el ahora fiscal Martínez. Muy extraña y sospechosamente el fiscal Martínez le dice, y además en un lenguaje cantinero, arrabalero, indigno de un hombre de leyes, discreción total, discreción total. Discreción total, le dice el fiscal Martínez. ¿Qué clase de fiscal es ese?
Este otro señor que era el auditor, ¿qué es el auditor? El auditor es un señor que hace las cuentas, revisa, escudriña, vigila que las cuentas estén en orden. No, no estaban en orden. Porque Odebrecht no ganaba una sola obra pública en el continente sin pagar sobornos. Lo hacía en todas partes y lo hizo en Colombia también. Lo descubre el finado Pisano, se lo dice en su día al abogado del Grupo Aval, todavía no era fiscal, Néstor Humberto Martínez, que por lo visto Martínez no hace nada. Martínez no sabe que Pisano lo está grabando, esto que acabamos de escuchar. Ahora, esto es increíble, ¿no? La historia no termina aquí. Aparece el jueves muerto Jorge Enrique Pisano, el testigo clave. Dicen que ha sido un infarto, dicen que además tenía cáncer linfático. Su hijo Alejandro, su hijo menor, que vivía en Barcelona, era un artista, fotógrafo, arquitecto. Su mujer está embarazada de 7 meses. Toma un vuelo a Bogotá para estar en los funerales de su papá. Nadie se explica por qué el padre, Jorge Enrique, ha muerto de esa manera repentina. El muchacho Alejandro, el hijo menor, entra en el despacho donde encontraron el cadáver. Hay una botella de agua saborizada. Sin saber que eso le va a propiciar la muerte, bebe un trago de la botella. La botella tenía cianuro. 4 minutos después, Alejandro Pisano está muerto. Colapsa en presencia de su hermana, envenenado de cianuro. ¿Quién pone el cianuro en esa botella de agua saborizante? Es casi seguro que el padre Pisano muere el jueves también porque bebe la botella con cianuro. Ahora, o el cianuro lo vierte la víctima, Jorge Enrique Pisano, deliberadamente porque quiere matarse, o el cianuro alguien se lo ha colocado en esa agua saborizante para silenciar a un testigo clave. No hay otra opción. O el señor Jorge Enrique Pisano se suicida con cianuro porque quiere irse, porque está abrumado, porque no quiere seguir siendo parte de este teatro de la corrupción en Colombia, o, y yo me apunto a la segunda hipótesis, alguien le pone cianuro en el agua saborizante. Mata al papá y luego, sin quererlo ni desearlo, mata a su hijo menor, que bebe la botella y aparece muerto. Lo reporta anoche la misma televisora que propala la entrevista póstuma que deja el padre, Jorge Enrique Pisano. Que en paz descanse este muchacho, Alejandro Pisano, artista, alma noble, víctima injusta de la hedionda podredumbre moral en Colombia. En menos de 4 días, la muerte ha tocado a la familia Pisano, afectando a 2 de sus miembros. El pasado jueves, Jorge Enrique Pisano, testigo clave en el caso Odebrecht y quien durante varios meses batalló contra un linfoma grado 3, falleció en su finca de Subachoque, Cundinamarca, a donde se había trasladado hace poco. Su muerte fue repentina y en un primer momento se asoció a una afección al corazón. Ayer, cuando la familia apenas empezaba a reponerse de la partida de Pisano, de nuevo la tragedia la enlutó. El menor de los hijos del ingeniero, Alejandro, quien había llegado de Barcelona para asistir al entierro de su padre, también falleció. Se desconoce aún la causa de la muerte. No se desconoce, se conoce, está probada. Las autoridades colombianas han hecho un estudio, una autopsia, y han dicho, murió por envenenamiento de cianuro. Está dicho ya. De manera que lo más probable es que el padre también, no es que el padre muere de un infarto, no, es que el padre muere porque ha bebido la botella con cianuro. ¿Quién puso el cianuro ahí? Porque no es tan fácil comprar cianuro, ¿verdad? Uno no va a la farmacia CVS y dice, me da un poco de cianuro. No es tan fácil. Luego, si vas a comprar un agua con sabor, no te la venden, te dicen que la quiere con cianuro o sin cianuro. No es así, ¿no es cierto? Entonces, alguien pone el cianuro ahí. ¿Lo pone la víctima o lo pone alguien que lo quiere matar? ¿Por qué alguien quisiera matar al papá, a Jorge Enrique Pisano? Porque sabía todo sobre las coimas, tenía los documentos, era el testigo clave. ¿A quién o a quiénes iba a incriminar? A los demás arriba, seguramente, ¿no? Recuerden ustedes que Odebrecht ya delató a un ex viceministro de Transportes, de apellido García, que cobró $6,5 millones, y a un excongresista de apellido Bula, que cobró $4,600,000. O sea, Odebrecht repartió muchísima plata allí, y este que está muerto ahora, Jorge Enrique Pisano, lo sabía. Él se mató o lo mataron con cianuro, y el hijo, pobre muchacho,
aparece muerto también. Ahora, el fiscal que quede en una posición muy desdorada, en mi opinión debería renunciar, y si no renuncia debería ser expectorado, porque un fiscal no puede en una grabación así decirle discreción total, ¿no? O sea, que el fiscal se autoincrimina en la grabación porque quiere esconder lo que el otro ha hallado, ¿eh? Quiere ocultar lo que el otro considera pruebas irrefutables de corrupción. El fiscal da una entrevista y dice, bueno, es que Pisano era mi amigo, pero se enojó conmigo porque yo lo quise investigar. Señor fiscal, yo no creo en usted. Yo creo que usted, si le queda un átomo de honor, debería renunciar, dar un paso al costado y ponerse a derecho. La grabación secreta que hace de usted el finado Pisano lo deja a usted, señor fiscal Martínez, en una posición francamente indefendible. Usted fue parte de la obra de la Ruta del Sol. Usted no era fiscal. Usted era empleado del banquero Sarmiento. Era abogado del Grupo Aval. Y el otro señor que ahora está muerto quiso que usted investigara lo que usted se negó a investigar debidamente, oportunamente. Pero sobre todo a mí me parece repugnante que usted le diga al finado Pisano, en un lenguaje impropio de un hombre de leyes, usted lo llama hijo de P, lo llama marico, esta no es manera de hablar, y le dice, cualquier cosa me llamas, total discreción, no vayas a salir a hablar por ahí. ¿Por qué total discreción? ¿Por qué, señor fiscal? El que investiga va hasta el final. Usted no quería ir hasta el final. Usted quería esconder las cosas. Así que su credibilidad, para mí, y hablo por mí, está completamente erosionada. Y usted no puede investigar un caso de corrupción del que ha sido parte como abogado de una de las empresas que obtuvieron el contrato junto con Odebrecht para hacer estas obras públicas millonarias. Así que, señor fiscal, usted tiene que renunciar. No me interesa si usted es uribista y yo también. No me interesa. Usted puede ser uribista, pero si usted ha recibido coimas de Odebrecht, usted y yo somos adversarios. Sépalo claro. Bueno, cambiando de tema. ¿Saben ustedes que los incendios forestales en California han cobrado a día de hoy, martes 13 de noviembre, martes 13, que escalofrío, 42 víctimas? Han sido principalmente dos. Uno al norte de Sacramento, en una comunidad llamada Paradise, y otro nada menos que en Malibu, un suburbio acaudalado, muy cerca de Santa Mónica y parte de Los Ángeles. El incendio forestal que devasta el norte de California ha ocasionado la muerte de 42 personas, convirtiéndose en el más mortal de la historia de ese estado de Estados Unidos. Un sheriff local ofreció el lunes el nuevo balance sobre los daños del llamado Camp Fire, contenido en apenas un 25%. Camp Fire es el más grande de varios incendios que azotan California y que han provocado la evacuación de más de 250,000 personas en todo el estado. Todo se quemó. Tengo mi ropa y una mochila. Eso es básicamente todo. Es libertad, un tipo de libertad, no la que buscarías, pero es eso. Mucho me temo que van a seguir encontrando cuerpos chamuscados, porque hay todavía más de 200 personas desaparecidas. Bueno, la cadena CNN ha demandado al presidente Trump por prohibir el ingreso a la Casa Blanca al periodista de esa cadena, Jim Acosta. La cadena internacional de noticias CNN demanda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por retirarle la credencial a su periodista Jim Acosta tras una discusión entre ambos durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Hace meses, Trump y el presidente francés Macron eran grandes amigos. La prensa decía que tenían una química formidable. Bueno, no más. Se han peleado. Ya se sabe que Trump se pelea hasta con su sombra, ¿no? Macron, en un discurso, dijo que el nacionalismo era enemigo del patriotismo. Trump se sintió tocado. Además, Macron y la Merkel quieren que Europa tenga un ejército y dijeron, para protegernos de China, de Rusia y hasta de Estados Unidos. Y Trump respondió, y respondió con sus modales bruscos. Un nuevo roce entre Donald Trump y Emmanuel Macron. El presidente estadounidense volvió a criticar a su par francés por su llamado a crear un ejército europeo.
y lo ridiculizó señalando en Twitter que tiene muy bajo nivel de popularidad. El problema es que Emmanuel sufre un muy bajo nivel de aprobación en Francia de 26% y una tasa de desempleo de casi 10%, tuiteó el magnate. Luego destacó que no hay país más nacionalista que Francia para rematar con la frase «devuelvan la grandeza a Francia», parafraseando su lema de campaña en las presidenciales de 2016. Es horrible que Trump haga esto. Es de una torpeza mayúscula. Si alguna crítica tiene que hacerle a quien parecía su amigo y aliado Macron, que se la haga en privado. Pero irse a la guerra con Macron publicando 3 o 4 tweets completamente impertinentes. No tiene sentido ninguno. Bueno, la señora Merkel también, por supuesto, está a favor de un ejército europeo. ¿Tenemos ese? Era el que seguía, no lo vayan a saltar, ¿eh? Mientras tanto, la canciller alemana Angela Merkel hizo el martes un llamado similar al del presidente francés, urgiendo a trabajar de cara a un verdadero ejército europeo. Estoy convencida, especialmente si miramos los desarrollos del año pasado, de que tenemos que trabajar en la visión de crear algún día un verdadero ejército europeo. En una serie de tweets matutinos, Trump también se refirió a Alemania, al retomar su acusación frecuente de que los aliados europeos de Estados Unidos en la OTAN gastan poco en defensa. Pero Trump está enojado porque dice que los socios de la Alianza Atlántica no ponen suficiente dinero y que Estados Unidos paga demasiado. Bueno, es que deje que Europa tenga su propio ejército y ya está. Que no se sienta agraviado por eso, ¿verdad? Bueno, cambiando de tema y para terminar el monólogo, porque viene luego Luis Zelaya, el ex candidato presidencial hondureño y jefe del Partido Liberal. La caravana migratoria, principalmente hondureña, pero luego se han unido salvadoreños, entiendo, cumple un mes desde que partió de San Pedro de Sula, está todavía en el centro de México, hace frío allí, y entonces muchos de los caminantes ven su salud socavada por el frío y por la fatiga. La caravana migrante que viaja hacia Estados Unidos ha pasado del clima tropical en Centroamérica al frío del centro de México. Estos cambios de temperatura, el hacinamiento y el cansancio físico han comenzado a causar estragos en la salud de los migrantes. Pues mis síntomas es fiebre y mucha tos y ya estoy muy fónica de la garganta. Y tengo una semana de estar así. Bueno, no solo a mí, a la mayoría nos afectó la tos, la gripe y bueno, el clima exagerado también, muy helado. Y nosotros los hondureños, la mayoría, estamos acostumbrados al calor, pues. Con largas caminatas, mala alimentación y pocas horas de descanso, los migrantes se exponen principalmente a infecciones respiratorias y gastrointestinales, según los médicos. Después de la pausa le voy a preguntar al político hondureño Luis Zelaya, ex candidato presidencial, ¿qué opina de la caravana, no? ¿Qué opina de la caravana? Si ha habido agitadores o provocadores detrás de ella, si ha corrido dinero, si los caminantes realmente creen que van a poder entrar aquí a los Estados Unidos, una cosa que parece verdaderamente quijotesca. No se pierdan el testimonio de don Luis Zelaya, que ha venido desde Honduras esta noche. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo. Ha venido desde Honduras el ex candidato presidencial y presidente del Partido Liberal, don Luis Zelaya. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, Luis, y muchas gracias por venir desde tu país. No, gracias, Jaime, por invitarnos y bueno, tener la oportunidad de hablar sobre esta tragedia humana, ¿no? Esta crisis humanitaria que vive el país en este momento. Gracias, gracias. Me interesa muchísimo tu testimonio. A ver, comencemos por el principio. ¿Tú crees que la caravana que se origina en San Pedro de Sula, yo creo que al comienzo eran 2 o 3 mil, principalmente muchachos, hombres jóvenes en buen estado de salud, ¿esa caravana se organiza espontáneamente, Luis, o hay agitadores políticos que están detrás de ella y que la movilizan? Yo te puedo asegurar categóricamente, Jaime, que el Partido Liberal de oposición, como se dijo en Honduras, irresponsablemente, no está detrás de las caravanas, ni incitándolas, ni mucho menos financiándolas. De eso te puedo dar fe y te doy constancia. Claro, tú y tu partido no están detrás. De ninguna manera. Pero hay otros partidos que tal vez sí. Podrían estarlos, no me consta.
Pero cuando tienes un país con 68% de pobreza, 42.6% de pobreza extrema, familias que viven, hondureños que viven con menos de $1 al día, obviamente es pasto seco. Y cualquiera que traiga un cerillo lo va a encender. Sí, ahora, permíteme que insista. ¿Tú crees? Yo sé que no hay pruebas, tú no las tienes y yo tampoco, pero uno puede tener sospechas, intuiciones. ¿Tú crees que algunos de los caminantes originales recibieron dinero o promesas de recibir dinero en el camino? Pudieron haber sido engañados. Pudieron haber sido engañados. ¿Por quién o por quiénes? No lo podría decir, ¿no? Pero la izquierda hondureña. Muy poco probable. Sinceramente creo que es muy poco probable. ¿No crees que Mel Zelaya esté detrás? No creo. Sinceramente no creo. Lo que pasa es que se puede incidir. Cuando es tan fácil, cuando hay tanta fragilidad, ¿no? Y obviamente hay pobreza humana también, ¿no? Entonces... Pero si Mel Zelaya y la izquierda, digamos, autoritaria hondureña no están detrás de la caravana, ni tu partido, evidentemente el gobierno de Hernández, el gobierno autoritario de Hernández, digamos, es obvio que a él no le convenía que esto ocurriera. No creo que él esté detrás de esto, ¿o sí? A los que menos les convenía es a los hondureños que ves las condiciones en que están, ¿no? A ellos es a los que menos les convenía que Pero alguien los engañó. Probablemente, no lo sé. Alguien los movilizó. No lo sé, o sea... ¿Pero tú crees que 3.000 personas se organizan espontáneamente y dicen, a partir del día tal nos vamos caminando a Estados Unidos? No, 300 hondureños abandonan el país diariamente. Y esas estadísticas venían desde antes. ¿Pero hacia dónde lo abandonan? Hacia Estados Unidos principalmente. Pero no caminando. No. Recuerda que para pagar un coyote, como se le dice, es entre $5,000 y $10,000. Claro. Entonces es difícil, ¿no? Claro. Y cuando tú crees, engañado, que viajando juntos, gente en grupo, te va a costar menos, no vas a pagarle al coyote, cuando crees que va a ser más seguro, pues... Si no tienes nada que perder... Ok, pero entonces tu hipótesis es que fueron engañados, no necesariamente que les pagaron, pero que fueron engañados. Puede ser, no lo sé, no me consta. Pero si fueron engañados, alguien tuvo que estar detrás, alguien malició la trampa, alguien urdió el embuste. ¿Quién sería? No lo sé. Pero ojalá, ¿a quién le convendría? ¿A quién le convendría en Honduras? A todos los que quieren mantener el status quo en el país. O sea, al gobierno. Al gobierno, a esa... Recuerda que hemos vivido en una cultura del miedo. Hemos vivido en esa polarización entre una izquierda radical, chavista, y una derecha que dice que nos defiende de esa izquierda. Pero en medio estamos los hondureños, en medio sufrimos la mayoría de ese proceso, y hoy por hoy estos dos se alimentan uno. Es como una simbiosis entre uno y otro. A ver, déjame insistir. ¿Por qué le convendría al gobierno de Hernández esta caravana original? Porque ¿qué ganaría? ¿No te parece? Ganaría el caos, porque andan detrás de un proceso de una Asamblea Nacional Constituyente, y cuando hay caos, pues obviamente esa es una salida, porque lo que realmente se quiere encubrir es la verdadera corrupción e impunidad que hay en nuestro país. O sea que es probable que los operadores políticos de Hernández, que ya ha demostrado además el presidente de tu país que no tiene muchos escrúpulos para violentar la ley, para quebrantar el Estado de Derecho, para imponer una candidatura abiertamente constitucional. ¿Tú crees que esos operadores políticos quisieran propiciar el caos para que él se perpetuara en el poder vía Asamblea Constituyente? Considero que ellos harían todo lo posible para generar caos en el país. ¿Y lo han generado? Sí, ya lo han hecho. En las anteriores se dio un caso emblemático en el Seguro Social de corrupción histórico en el país. Se realizaron marchas denominadas de los indignados, que dio origen a lo que hoy tenemos como Maxi, y las mismas marchas fueron infiltradas para generar violencia. Debido al caos, por culpa del caos, ¿Hernández se hizo reelegir el próximo año? ¿El año pasado, perdón? Por culpa del miedo. Por culpa del miedo. Esa teoría del miedo que muchos estrategas políticos, ¿no? de marketing político, algunos que viven aquí en Miami, ¿no? Que se dedican a estar en Latinoamérica generando esa cultura del miedo,
pero al final no importa si es de izquierda o de derecha, cuando los gobiernos los que generan corrupción e impunidad y que llevan a pobreza y desigualdad, yo creo que son estados fallidos, ¿no? El triunfo de Hernández el año pasado, por más o menos 1,5 millones de votos, tú sacaste más o menos medio millón de votos, ¿fue fraudulento? Con muchas irregularidades. ¿Tantas que configuran un fraude? Sí, lo dijo la misión de observación electoral de la OEA. Incluso el secretario Almagro sugirió repetir el proceso electoral. ¿Tú crees que debió hacerse eso? Sí, porque igual yo tuve reuniones con los que estaban dirigiendo, el presidente de la misión electoral, Tuto Quiroga, y otros miembros, funcionarios que andaban de la OEA, y habían demasiadas irregularidades, y ellos me dijeron que no había la claridad para definir un ganador, cuando se tardaron casi un mes en dar resultados oficiales. Entonces, tú eres un hombre refinado y yo tengo que aprender a leer entre líneas, pero lo que tú estás diciéndonos esta noche es que al presidente Hernández le interesa fomentar el caos en Honduras para solidificar su poder y para prolongar su permanencia en el poder, ¿verdad? Para generar el miedo y creer que él es la solución ante una izquierda chavista. Que representa a Manuel Zelaya. Por lo tanto, no podemos descartar que la gente de Hernández esté detrás de la caravana original. No lo sé, no puedo descartar nada. Pero a ti no te sorprendería. No, ni de Mel Zelaya ni de Juan Hernández me sorprende nada. 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 Pero además los operadores, los lugartenientes de Hernández, del presidente Hernández, disponen de los recursos para propiciar una caravana semejante. Han más que duplicado el presupuesto desde que él está en la presidencia de la República, así que tienen muchos recursos. ¿Y alguien está investigando esto? ¿Alguien está preguntando, vamos, la justicia? ¿Hay justicia independiente en Honduras? No, de ninguna manera. Claro. Eso es una debilidad institucional. Claro. No hay una verdadera independencia de poderes del Estado. Claro. Eso es lo que origina la crisis con una reelección ilegal. Sí. Puesto que Juan Hernández, a través de un fallo espurio de la Corte Suprema de Justicia, después de haber, siendo presidente del Congreso, destituido a 4 magistrados, puesto que él sabía que iban a votar en contra de ese proceso, y alegando, como alegan todos, ¿no?, de que se le violentan los derechos humanos porque no se pueden reelegir. Esto es increíble. ¿Pero tú crees que se quiere reelegir una vez más todavía, o varias? Ya mintió una vez, cuando la primera vez se le preguntó a un periodista, bueno, no como tú, porque es difícil en Honduras que se le diga al presidente y se le pregunten las cosas como debe ser. Claro, le tienen miedo. Sí, hay miedo, ¿no? Es difícil. Pero él mintió. Entonces, cuando tú mientes una vez, mientes dos, mientes tres... Yo no creo en Hernández. Pues no puedes creer, ¿no? Hernández ha hecho desde la derecha lo que muchas veces criticamos a los chavistas desde la izquierda. Totalmente, claro. Porque el éxodo es igual, el que se da de Venezuela a Colombia, saliendo de la crisis humanitaria, pues lo mismo en Honduras, ¿no? Pero yo de verdad creo, querido Luis Zelaya, que ha habido motivaciones políticas, ha habido gente que ha instigado a los caminantes. No sé si les ha dado plata, les ha prometido plata en la ruta, porque los muchachos no son tontos, los que han caminado ya miles de kilómetros, tontos no son, y saben que acá no los van a dejar entrar. Entonces... No, o sea, y no puede, cada país tiene sus reglas, y tiene que cumplirse sus reglas. O sea, ¿tú crees que el gobierno de Estados Unidos hace bien en decir que no los va a admitir? Yo no sé si lo hace bien o mal, pero está en su derecho de hacerlo. Claro. Como cualquier otro país, ¿no? Es que es un país de leyes. Claro, y tienen que respetarse. El problema es la desesperación, la desesperanza, el no tener oportunidades, cuando tú dejas todo porque no tienes nada que perder atrás, ¿no? Y por supuesto que inspiran compasión estos muchachos, tus compatriotas, por supuesto, pero por otro lado uno entiende también de esta parte, ¿no?, del conflicto, que digan, bueno, pues si los dejamos pasar a todos van a venir... No, se hace una avalancha, ¿no? Claro. Eso está claro, pero tienes que entender, Honduras ha sido un país aliado de Estados Unidos. Sí. Históricamente, siempre. Y aún ahora lo es. Inclusive tenemos una base militar. Exacto. Que viene de todo aquel proceso, ¿te acuerdas de la Guerra Fría con los contras? Y que Honduras puso sangre, ¿no? Y puso, o sea, sufrió. Y todo ese proceso, nos ha hecho aliados de los Estados Unidos. Pero a los aliados, yo creo que tú les exiges, debes exigirle rendir cuentas, ¿no? No es un cheque en blanco. Debe haber rendición de cuentas, particularmente en temas de corrupción e impunidad, y un aliado no se puede aprovechar del otro, no se puede volver cómplice de...
¿Y tú crees que Hernández se ha aprovechado de esa alianza? Los casos de corrupción, el Consejo Nacional Anticorrupción estima que en Honduras se pierden cerca de 30.000 millones de lempiras al año, que es equivalente a unos 1.200 millones de dólares al año. 200 millones de dólares por corrupción. Por corrupción, de acuerdo al Consejo Nacional. Es una cosa obscena, obscena. Quédate un ratito más con nosotros, por favor. Tenemos que ir a la publicidad, luego regresamos con el ex candidato presidencial hondureño Luis Zelaya, que nos está contando su mirada, ¿no? Su percepción sobre estas caravanas migratorias. Luego viene mi querido amigo, el financista colombiano Alejandro Cardona. Ya regresamos. Bienvenido de vuelta al programa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, los aplausos son para ti, ¿no? No, son compartidos, son compartidos. Ha venido desde Tegucigalpa, me imagino. Sí, de Tegucigalpa. Así es. Honduras, don Luis Zelaya. Con mi esposa y mi hijo que me acompañan. Sí, con Ana Lucía y con Luis Manuel. Luis Manuel, gracias por estar aquí. Gracias. Y estamos hablando, por supuesto, de la caravana migratoria hondureña y de los conflictos políticos en su país. ¿Cómo crees que va a terminar esto de la caravana? ¿Cómo crees que va a terminar mientras no tengamos las causas de raíz? Pero estos que ya están en México, ¿crees que se van a quedar casi todos en México o van a ir hasta la frontera? Va a ser muy difícil que lleguen. Ya tú estás viendo las noticias, el tema de su salud es mermada. Obviamente eso va a desanimar a mucha gente también, ¿no? Pero difícilmente. No me imagino un trayecto. Y cada paso es más difícil que el anterior, el cansancio, la enfermedad. ¿Guatemala y México hicieron lo que debían hacer? ¿México ha actuado correctamente? Yo creo que el problema no solo es de México, no solo es de Guatemala ni de Estados Unidos, el problema, y no solo es de Honduras, es de todos, ¿no? Pero al menos Peña Nieto a estos caminantes les dijo, bueno, los dejó pasar primero y luego les dijo, estos son algunos estímulos si se quieren quedar en México, y no pocos los están aprovechando. Debería. Recuerda que el tema se nos ha vendido mucho, el tema del sueño americano, ¿no? Y la gente lo tiene en función de eso, pero... Pero con Trump la cosa cambia, Luis. Sí, pero la gente, te digo, o sea, está desesperada, Jaime, de verdad, es una desesperación y una desesperanza total. Pero si están tan desesperados, ¿por qué los muchachos hondureños, en vez de caminar 5.000 kilómetros, no se proponen tumbar a un presidente ilegítimo como Hernández? Por miedo a la represión. Después del proceso electoral certificado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, fueron 23 muertos, pero se certifica que fueron casi 50, ¿no? Entonces hay miedo, hay esa cultura que te frisa, que te paraliza, ¿no? Ese miedo. Pero sí, coincido contigo, o sea, nosotros hemos establecido desde la oposición una plataforma social ciudadana que nos planteamos eso, porque... Claro, pues si el país está mal, hay que volcar las energías para mejorarlo, para cambiarlo, para sacar a la gente equivocada del poder. Así es, y ese es nuestro objetivo, y lo hemos dicho, porque Juan Hernández es el principal disociador en el país. ¿Es un presidente ilegítimo a tus ojos, Hernández? Sí, porque él no debió haber optado a participar en un proceso electoral, porque la reelección no es permitida por la Constitución de la República. ¿Debe, por consiguiente, renunciar? Para mí sí, debe hacerlo, y se lo hemos exigido. ¿Y luego de la renuncia qué? Un gobierno de transición que se enfoque en dos cosas. Primero, en asegurar un proceso electoral transparente y limpio, con un Tribunal Supremo Electoral, un Registro Nacional de las Personas independiente y técnico, y un plan de emergencia económica para generación de empleo para evitar este proceso de migración. ¿El poder electoral está subordinado, Hernández? Sí, totalmente. O sea, es chavismo puro, pero de derecha. Así es. Así es, no hay otra forma. Y la prensa mayoritariamente, la televisión, que es la que controla la opinión pública, porque esto no se hace desde los periódicos, se hace desde la tele, ¿está con Hernández? Sí, difícilmente podría tener un programa como el que estamos teniendo hoy en Honduras. ¿Por qué? ¿No te invitarían? No hay... Porque no se puede hablar, o sea, Hernández... No se puede hablar mal de Hernández. Sí, si hablas bien, te dan una hora. No, ahí sí, ¿no? Claro. Y si tú lo invitases a un programa o viniera, no atendería, porque él solo puede hacerlo mediante control ordenado, o sea, bajo condiciones, sus propias condiciones. No viene, él elige las preguntas, claro, él no va a venir. Entonces, bajo ese esquema hay una ley que le da canje publicitario por impuestos sobre la renta a los medios de comunicación, entonces es una forma en la que haces coacción a los medios, ¿no? Claro, les da dinero y compra sus lealtades, ¿no? Bueno, me queda claro escuchándote que probablemente la gente de Hernández ha alentado, ha expoliado la primera caravana, sí, me queda claro.
me queda claro. Luego ha habido dos más, la tercera de salvadoreños, lo que algo dice también de que en El Salvador los muchachos perciben que no hay futuro, ¿no? Sí, yo creo, o sea, cualquier escenario, no debes, en Honduras en este momento, dadas las circunstancias, no puedes descartar ningún escenario. Ninguno. No me consta ni que lo ha hecho Manuel Zelaya, no me consta que lo haya hecho el gobierno, pero los considero capaz a ambos de cualquier cosa. Sí. ¿Tú les pedirías a los caminantes que están en México que volvieran, que se quedaran en México, que reconsiderasen su postura? No les puedo pedir que regresen a un país con las altas tasas de criminalidad, más altas de femicidio. Es difícil pedirle que venga donde no hay esperanza. Pero al menos no les pedirías, no tratarías de disuadirlos respecto de cruzar la frontera de un modo irregular, sin documentos, aquí a Estados Unidos. Fíjate que en el 2015 fueron 5.000 niños no acompañados. En el 2016 se duplicó. Ahorita que venía en el aeropuerto, que venía para Miami, hay un rótulo que dice: no dejes ir a tus hijos solos. Es estúpido. O sea, ¿quién quiere dejar ir a sus hijos solos? En la caravana hay niños de 11, 12 años solos. ¿Y qué es lo que te parece estúpido? Poner un rótulo que te diga al padre de familia: no lo dejes ir solo. No es que lo quiera dejar ir solo, hay que crear las condiciones para evitar que se vayan. El simple hecho de separar a los hijos de su familia ya es una tragedia. Sí, lo es. Pero debemos nosotros como hondureños, porque yo no estoy en función de pedir que otros resuelvan los problemas que nosotros mismos como hondureños tenemos que resolver. Pero debemos entender que este problema es regional. Sí, Mientras todo el dinero que se roba, y que Trump lo dijo cuando estaban en el tema de campaña, se deposita en bancos norteamericanos. Pero en este punto creo que tengo que discrepar de ti con mucho respeto, querido Luis, porque a mí me parece una irresponsabilidad gigantesca que padres de familia de tu país manden a hijos, es que no los niños, mandan, Jaime, menores de edad en la caravana. Se van, no los mandan, se van. O sea, ¿los niños salen solos? Sí, el niño estaba, el que se va... Yo he visto niños de 3, 4 años. No creo que salgan solos. No. Te estoy hablando, hay un niño de 11, 12 años que se escapó de un centro de detención. Pero hay muchos más, hay decenas de niños. Hay 10.000 niños en el 2016. No, yo estoy hablando de esta caravana. Sus hijos. Pero estoy hablando de estas caravanas, de las Van con niños hasta de brazos. Van con niños de brazos. Imagínate el nivel de desesperación. Lo puedes por un lado llamar irresponsabilidad. Sí, tú y yo no lo haría. Pero yo no puedo juzgar el nivel de desesperación que tenga un padre de familia que no puede ni darle comer a sus hijos. Sí, entiendo tu punto. Entonces, no sé si es irresponsabilidad o desesperación. Ambas cosas, porque en el camino tampoco está asegurada la comida, ni la salud, ni la supervivencia. Entonces, es pasar de Guatemala a Guatepeor. Totalmente. Fíjate que hay una señora que viaja, y yo creo que lo has visto, con su hija con hidrocefalia. Lo he visto. Y le dieron cita para junio del próximo año en Honduras. Y te aseguro que va al hospital y no hay medicinas, el sistema de salud está colapsado. Entonces, cuando entras a ese nivel de desesperación, cualquiera que te pueda alentar o no, o que creas que hay una mínima o leve esperanza, la tomas, porque lo que tienes aquí es nada. Sí, te entiendo. Bueno, yo he dicho aquí, no sé, te cuento lo que he dicho, seguramente tú no estás al tanto de ello, que a mí me parece que no hay que usar la violencia contra los migrantes, contra los caminantes. Eso primero, no hay que usar la violencia. Segundo, hay que recibirlos y escucharlos. Recibirlos, descansen, proveerlos de colchones, de comida, de bebidas. Eso no significa darles la residencia, no, pero por lo menos escucharlos, una semana, 2, un mes. Censarlos, empadronarlos, ponerlos en una lista de espera, explicarles que hay unos procesos, que hay que aprender inglés, conseguir certificados de antecedentes penales y eventualmente devolverlos a Honduras en vuelos pagados por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Hay que entender que... ¿Te parecería eso razonable? Sí, pero hay que entender que estos hondureños son desplazados por la violencia, por la pobreza. Pero Estados Unidos no puede absorber a todos los desplazados por la violencia del mundo que llegan sin documentos. Según la ACNUR, hay 66 millones de desplazados en el mundo. Por eso. O sea, es un problema global. Más allá de datos desde la Segunda Guerra Mundial,
es histórico. Pero tú eres un político de Honduras, ponte en los zapatos de un político de Estados Unidos, No, o de un yo estoy de funcionario. acuerdo. No, insisto en eso. Tiene que velar por la ley. Claro, insisto en eso. O sea, Estados Unidos, como cualquier otro país, tiene que velar sus leyes migratorias. Por eso. Y así debe ser. O sea, lo que yo cuestiono desde algún punto de vista es, si no resolvemos, si no se nos ayuda desde Honduras a resolver los problemas estructurales del país, que es combatir la corrupción y la impunidad, que se puede desde aquí. Pero no solo y ahí está la ley Magnitsky, ¿no? Sí. Que nos puede ayudar en ese sentido. Y dos, yo creo que es importante que le pidamos rendición de cuentas a estos gobiernos que en teoría son aliados. Pero también es importante, Luis, sí, tú estás diciendo que Trump tiene que exigirle a Hernández que se porte bien, y si Hernández se porta mal y quebranta las leyes, tiene que haber una represalia, una sanción. Yo estoy de acuerdo. Pero también es importante, tú eres padre de familia, yo también. Claro. Tu hijo está acá, es menor de edad. Yo tengo 3 hijas. Los padres no podemos educar a nuestros hijos en violentar las leyes. De ninguna manera. Por eso. Entonces, los caminantes sí que están desesperados, seguro. Y eso es horrible y habría que cambiar todo eso. Pero, ¿qué clase de mensaje de educación moral les estamos dejando a esos muchachos y a esos niños? Que las leyes no valen nada, que uno puede entrar a las bravas a cualquier país, tirar piedras a los agentes migratorios. De ninguna manera. Eso no está bien, esa no es una buena educación. De ninguna manera. Nada lo justifica. Nada lo justifica, pero habría que estar en los zapatos de ellos. Aún estando en los zapatos de ellos, tirarle piedras No, eso no a lo un estoy agente justificando. migratorio guatemalteco, mexicano, no. No, ahí estamos de acuerdo. El tema es... Pero hay que condenarlo y yo no escucho que ustedes lo condenen. No, espérate, salen 300 al día. Cuando no iban en caravanas pasaban y se montaban en un tren que se llama La Bestia y muchos quedan mutilados. Y pasaban y lo hacían de manera irregular. No Bueno, y ilegal, eso está igual de mal. Exacto, a eso me refiero. O sea, hoy es más visible porque están todos. Porque son más. Son más, pero el fenómeno ha estado ahí. Lo que pasa es que el tema de la pobreza en el país se ha incrementado exponencialmente en los últimos 10 años, que eso es lo que está generando mayor flujo, y no solo a Estados Unidos, a Europa, particularmente a España. Muchísimas gracias, Luis Zelaya, por venir desde Honduras, por defender tus puntos de vista. Ha sido sumamente interesante escucharte y No, conocerte. muchísimas gracias, al contrario. Acá tienes siempre una tribuna para que te Muchísimas puedas expresar gracias. con absoluta libertad. Eso es importante porque si no respetas la esencia de la democracia, que son las libertades, Así es. Obviamente los estados son fallidos, ¿no? Gracias y mucha suerte. Un aplauso para Luis Zelaya. Muchas gracias. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta. Toca hablar de Venezuela. Imágenes escalofriantes. Venezolanos comiendo de la basura. Estas imágenes forman parte de la cotidianidad, el reflejo de un país que tiene hambre. A muchos ciudadanos se les hace imposible tener acceso a los alimentos. Es difícil que jóvenes así como nosotros consigamos trabajo. ¿Y qué consigues cuando hurgas allí? Comida, ropa. ¿Te enfermo? Todavía no me he enfermado. ¿Desde cuándo estás comiendo entre la basura? Como aproximadamente hace como 3 años, más o menos. ¿Qué le dices tú al gobierno cuando dice que hay una revolución que de alguna manera está sacando a la gente de la pobreza? ¿Tú crees en eso? No, jefe. No creo en gobierno, no creo en nadie. Siempre he pensado que tanto las elecciones como el gobierno aquí todo está arreglado. Larguísimas filas de personas con hambre queriendo comprar algo de comida. El hambre se deja ver en cada esquina. Ciudadanos con un poco más de recursos, pero en largas filas tratando de comprar algo que les ayude a mitigar el hambre. Improvisamos, podemos, sobrevivimos con lo que podemos el día a día. Aquí estamos en esta cola, donde no tenemos garantía que nos vendan comida. Nos acaban de decir hace rato que no van a recoger más cédulas. Estamos de las 6 de la mañana, hermano. Tenemos 5 horas aquí, al azar de ellos, a ver si nos quieren vender algo. Si no, irnos con la cabeza abajo, como hacemos todos los días, resignarnos a esta situación que cada día nos come a todos los venezolanos. El gobierno, que no se ocupa, hermano, este es un gobierno deficiente, gobierno de delincuentes, lo digo con propiedad, ¿entiende? Que simplemente no le importa la necesidad del venezolano. Muy bien dicho, señor, muy bien dicho. Celebro su valentía. Bueno, como ya han saqueado toda la riqueza petrolera, el tonto de Maduro, el mojón de Maduro, dice que ahora van a vivir del oro.
Y en el oro han pretendido perseguir el oro. La pepita de oro que están haciendo del campo, de la tierra, ya tiene un decreto de persecución del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Suena loco, ¿verdad? A cualquiera que me escuche en el mundo le puede sonar loco que el gobierno de Estados Unidos le prohíba, entre comillas, de manera unilateral e ilegal, a Venezuela producir oro y vender su oro. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, le pide a la expresidenta chilena que visite pronto Venezuela. Semana 6, seguimos aquí en Caracas, en Venezuela, en la ONU, en las puertas del PNUD, exigiendo que venga la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet a Venezuela con su equipo técnico para levantar un informe que está aprobado desde el 27 de septiembre. Es decir, el 27 de septiembre en el Consejo de Derechos Humanos se aprobó la visita del equipo especializado y de la alta comisionada de Derechos Humanos a Venezuela. Y nosotros como venezolanos estamos esperando que vengan y que caminen por el país y que entren a los hospitales y que entren a las cárceles y que conversen con los familiares de los presos políticos para que vean lo grave de la situación, no solamente de los presos políticos, sino de los venezolanos. Señora Bachelet, por favor, tome nota. Usted vive entre Ginebra y Nueva York. Cuando esté en Nueva York, baje a Caracas. Bueno, entre tanto, una eurodiputada española exige la liberación del comisario policial venezolano Simonovic, uno de los tantos presos políticos. Se cumplen 14 años del injusto encarcelamiento de Iván Simonovic por el régimen chavista de Venezuela. 14 años de privación de libertad, 14 años de sufrimiento para él y para su familia. Simonovic además se encuentra gravemente enfermo. Desde el corazón de Europa quiero pedir su libertad inmediata, así como la de todos los presos políticos venezolanos y enviar toda mi solidaridad a Iván y a sus allegados. Libertad plena para Simonovic. Libertad plena, me sumo. Otro preso político venezolano, Juan Requesens. Su padre exige su liberación y reitera que su hijo es inocente. Siempre la esperanza está ahí, ni desespero ni desesperanza. Juan es inocente, debe estar libre, no hay ningún cargo de peso que justifique su secuestro en el helicoide. No solamente Juan, sino todos los presos de conciencia que están allí, los que están en su casa, presos detenidos en su vivienda, Leopoldo López, Simonovic, que tiene un problema de salud, mi colega Marulanda, que ha sido torturado y está en Ramo Verde, Manuel Chacín, que es un joven luchador también, que tiene ya un año allí, y aquí no se sabe con esta aberración jurídica que existe en este país, donde no hay Estado de Derecho. Sin embargo, aquí estamos al pie de lucha, no solamente por la libertad de Juan, la libertad de los presos políticos y la libertad de Venezuela. Estamos con él, por supuesto. Entre tanto, los matones, los sicarios a servicio de la dictadura venezolana entran prepotentemente en un edificio popular, la Torre Viasa, y se llevan a un número de jóvenes que ahora están en calidad de desaparecidos. Empezaron a matar gente ahí inocente, ahí no había nadie, porque ahí no hay nadie que se ama la conducta a nadie, de hecho puros trabajadores, pelan plátanos, todos puros trabajadores y matan a todos los inocentes ahí no había nadie, golpearon a mí me mira lo que me hizo un policía, una me tiró una pata por los pies, me tiró una pata, yo estoy embarazada. Entonces no querían a uno pasar, a los niños, delante de los niños soltaban tiros de allá del 14, matando a la gente y los niños escuchando y lloraban los niños. Regresamos después de la pausa con todo lo último de la gira de Iván Duque por Europa. Ya volvemos. Bueno, vamos a hablar de Colombia. El presidente Duque ha estado de gira por Europa, ¿no? Pero antes de partir dio una entrevista a France Press y habló de acorralar a la dictadura venezolana. El presidente colombiano Iván Duque subrayó en entrevista con la France Press la necesidad de una acción internacional para poner fin a la que llamó la dictadura en Venezuela. Antes de partir de visita oficial a París, también denunció que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro ha causado la migración de millones de personas. La verdadera causa de ese choque migratorio es la dictadura. Y nosotros tenemos que emplear todos los mecanismos diplomáticos, todos los mecanismos multilaterales disponibles para propiciar que se acorrale esa dictadura y haya una transición hacia la democracia. Lo mejor, en mi opinión, es acompañar la diplomacia de aviones y de bombas, ¿no? Esto no vendría mal.
Esto ayudaría a resolver el problema pronto. Tremendo. Duque dijo que estaba muy complacido por los resultados de la gira europea. Publicidad y regresamos con un pedacito de mi intervención en la Feria del Libro de Miami anteayer domingo. Ya volvemos. Bueno, para terminar, el domingo pasado estuve en la Feria del Libro aquí en Miami presentando mi nueva novela titulada Pecho Frío, una novela deliberadamente humorística. Mi amigo y colega aquí en Mega, Juanma Linares, español, andaluz, del Betis, hizo estas tomas geniales de la presentación. Gracias a Juanma, querido, gracias. Ustedes ya me conocen y saben que la corrección política no va conmigo. Yo no he nacido para eso. Pecho Frío es una novela delirante, disparatada, es una sátira. Como un beso completamente azaroso, accidental, te puede cambiar la vida. Y cómo la fama tiene un poder enormemente corrosivo y erosiona tu identidad y permite que dibujes, reinventes otras identidades. Es lo que va a hacer Pecho Frío. Bueno, gracias, sobre todo gracias a mi colega y amigo andaluz, Juanma Linares, que ha hecho un trabajo lindísimo. Gracias. Ya hemos grabado la conferencia, quizá la vamos a pasar la próxima semana. Gracias a toda la gente que fue muchísima gente, ¿no? Fue un gran éxito de público, la novela se está vendiendo mucho, ya está en Amazon y está en librerías en todo Estados Unidos y Puerto Rico. Fueron queridos amigos como José Venegas y como mi querido amigo Alejandro Cardona. Me sentí muy acompañado, muy respaldado, ¿no? Pecho Frío era cajero de un banco y de pronto en la novela termina siendo líder del movimiento homosexual sin ser gay, candidato al Congreso, personaje mediático. Todo el mundo quiere entrevistarlo. Entonces, la fama que él obtiene por un besito en un programa de concursos en televisión, porque el conductor mamá un besito y te ganas un premio, ese beso le cambia la vida. Gracias, buenas noches, hasta mañana.